gente, hasta la clase anterior estuvimos viendo conceptos y criterios de fuerza aplicadas a cuerpos distintos que apuntaban para distintos lados, averiguamos fuerzas resultantes, averiguamos aceleraciones. Antes de eso vimos la idea de estática, de que las fuerzas se tenían que igualar. Y bueno, una vez que ya pasamos los conceptos y las ideas de la fuerza, de que la fuerza tenía que estar equilibrada, pasamos a fuerzas que no tenían que estar equilibradas y nos metimos en la idea de que los objetos se mueven y se movían con una aceleración. Bueno, voy a dar un previo pasito para atrás porque vamos a empezar a ver los distintos tipos de movimientos y vamos a ver ahora el movimiento más tradicional que seguramente, aunque sea de oído, alguno lo debe tocar, que es un movimiento que no tiene aceleración, pero matemáticamente es más sencillo, aunque conceptualmente es más utópico. Pero bueno, nos va a dar el pie y la base para después empezar a trabajar con movimientos que sí van a tener aceleración. Así que comenzamos con movimientos y empezamos con MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un móvil, un cuerpo, que en toda su extensión lo vamos a pensar únicamente concentrado toda esa masa en un solo punto. No vamos a pensar en su volumen, por así decirlo, en cómo interactúa ese cuerpo con el roce con el piso. No vamos a pensarlo en eso, no vamos a considerar que roza con el piso. Vamos a considerar que toda esa masa está concentrada en un solo punto. Y principalmente sobre ese punto es el que nosotros vamos a observar, vamos a vigilar y vamos a notar de que en este movimiento siempre se mueve en línea recta, movimiento rectilíneo, y uniforme, que significa que su velocidad siempre es la misma. O sea que características que tiene este movimiento: no roza con el piso, es un objeto puntual, y yo acá les anoté la principal, que la velocidad es constante, no hay aceleración. ¿Eso qué significa? Que no importa en qué momento yo lo mire, ese cuerpo siempre se está moviendo a la misma velocidad. Lo miro ahora, tiene una velocidad. Lo miro dentro de 5 segundos, tiene la misma velocidad. Lo miro durante 3 años y va a tener la misma velocidad. ¿Sí? Por eso les digo que es utópico, o sea, conceptualmente, en qué parte del universo lo tenemos. Y bueno, lo podemos idealizar en el medio del espacio donde no tiene interacción con ningún cuerpo y que por algún motivo tiene una velocidad constante que no vamos a determinar sobre cuál es lo que la inició. Pero bueno, entonces, por eso les digo, es utópico, o sea, no lo van, pero es matemáticamente sencillo. En este caso ubiqué ese cuerpo sobre un eje X y ese cuerpo lo ubiqué, en realidad ya sabemos que se viene moviendo, porque no es que arrancó su movimiento, no arrancó el movimiento, porque si hubiese arrancado el movimiento al principio estaba quieto y después tiene una velocidad, o sea que pasó de tener una velocidad 0 a tener una velocidad, 5, ahí hay aceleración, así que no es el caso. No es un cuerpo que arrancó su movimiento, no, es un cuerpo que se venía moviendo y por algún motivo yo lo empiezo a observar cuando estaba en la posición 3, por ejemplo, inicio el cronómetro, a eso lo llamamos tiempo inicial, por eso una T0 abajo porque es un tiempo inicial, lo registro en una posición inicial, un X0. ¿Por qué X? Porque estamos en una posición en el eje X. Y después de un rato, corto ese cronómetro y voy a ver que en un determinado tiempo final, ese cuerpo va a estar ubicado en una posición final. Que yo acá puse un ejemplo donde estaba, por ejemplo, en una posición 3 y que después está en una posición, 11. ¿Sí? O sea, lo puse así de manera arbitraria. ¿Cuál es la idea? Es que cuando nosotros identificamos que un cuerpo se desplazó a lo largo de un determinado tiempo una respectiva distancia, o sea que estaba inicialmente en un lugar, en una posición y después se determina en otro, o sea, recorrió una determinada distancia, bueno, vamos a decir que ese cuerpo tiene velocidad. Llamamos, como recién lo dije, X0 a la posición inicial en el eje X, XF, que sería la posición final en el eje X,
T0, que es el tiempo inicial, TF, que es el tiempo final, y B corta minúscula para la velocidad que tiene ese cuerpo con la cual se está desplazando. Bueno, una consideración para tener en cuenta es que nosotros podemos averiguar esa distancia, ese recorrido que realiza, sabiendo desde dónde arrancó y en dónde terminó. Por ejemplo, si yo sé que arrancó en la posición 3 y terminó en la posición 11, bueno, vamos a hacer esto bien pavo. Tenemos la posición 3. Pasó a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9, a la 10 y a la 11. O sea que recorrió 8, si en este caso estamos hablando de metros, 8 metros, saliendo de la posición 3 a la posición 11. O sea que recorrió una distancia de 8 metros. Para saber ese cálculo en el que fui contando, lo que puedo hacer es hacer directamente la cuenta a la posición final, que sería, por ejemplo, todo esto es la posición final, le saco esta posición chiquitita, que serían los 3, y obtengo el desplazamiento que tuvo, la distancia que recorrió. O sea que es la posición final menos la posición inicial, la manera en la que yo voy a poder averiguar esa distancia que recorrió ese cuerpo. A esa distancia que recorre el cuerpo, en realidad en física la llamamos de una manera un poquitito más técnica, que la llamamos variación o diferencia de la posición. Siempre hablamos de la variación de la posición, o sea, cómo varió la posición de ese objeto, más allá de hablar de la palabra distancia. De hecho, al principio, o van a encontrar en internet, van a encontrar otros profes que utilizan la D de distancia. De hecho, cuando los chicos son más jóvenes, o sea, no estamos dentro de este territorio viéndolo tan exhaustivo, entre comillas, no lo vemos con tanta profundidad, el tema se ve muy por arriba, vemos la D de distancia. Pero en realidad cuando nos ponemos un poco más las pilas y vemos con un poquitito más de profundidad, ya ahí empezamos a afinar estos términos y les empiezo a decir, bueno, en realidad la de distancia no la utilizamos, sino que utilizamos el delta de X, que es este simbolito que tenemos acá, que es la variación de la posición. Este triángulo que tengo acá es delta. Delta es la letra D mayúscula, en este caso que es un triángulo, en el griego. A ver, podemos utilizar en física también la D minúscula del griego, pero en realidad no la utilizamos para determinar una variación o una diferencia, sino que la utilizamos, por ejemplo, para la densidad. Entonces es como que en física es importante respetar lo más que podamos, ya sean las variables que utilicemos, porque si está en mayúscula o si está en minúscula, siempre universalmente las usamos para determinadas cosas. Entonces, para evitar confundir conceptos, evitemos cambiar de mayúscula a minúscula y respetar eso. En este caso siempre, bueno, las posiciones las ponemos en minúscula y el tiempo también está en minúscula. En este caso delta, que es este triangulito medio raro que está acá, que en realidad es la letra griega, delta de X representa una variación. Siempre delta es variación. Por ejemplo, delta de X es una variación en la posición. ¿Sí? ¿Eso qué va a significar? Que va a ser siempre, siempre, siempre la posición final menos la posición inicial, que es lo que hicimos recién en la cuenta. Voy así como rápido, pero la idea es que el video tampoco sea muy extenso. En el caso del tiempo, que también tenemos un tiempo inicial y un tiempo final, podemos determinar un delta de t. El delta del tiempo va a ser también una variación, pero no va a ser una variación de la posición porque en este caso es t. Así que nosotros lo llamaríamos o lo nombraríamos, yo acá no les coloqué, se lo completo ahora, una variación del tiempo. Variación del tiempo, que siempre es el final menos inicial, en este caso tiempo final menos tiempo inicial. Y eso nos va a dar el intervalo de tiempo que tardó ese objeto en desplazarse, o mejor dicho, cuando nosotros lo analizamos o lo observamos en ese determinado tiempo, podemos saber cuántos segundos, cuántos minutos, cuántas horas eran, ¿sí? Y después tenemos la velocidad. La velocidad también, un sinónimo de velocidad es rapidez. Velocidad, sinónimo de rapidez. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Habitualmente se utiliza la palabra velocidad.
algunas personas son un poquito más técnicas y utilizan la palabra rapidez, lo considero válido en ambas maneras. De manera universal, la velocidad se mide en metros sobre segundos. Sin embargo, nosotros tenemos una convención distinta donde nosotros medimos la velocidad, por ejemplo, en nuestros vehículos, en kilómetros por hora. Pero bueno, dejo el espacio acá para después hacer un pequeño cambio de unidades para que sepan cómo pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora. Eso en realidad lo pueden buscar en cualquier lado. No me interesa que se lo sepan de memoria. No quiero que se sepan de memoria. Hago este número y obtengo. Vamos a hacerlo y les voy a enseñar a hacerlo con criterio, sin tener que memorizar nada. Lo único que tienen que saber es a cuánto equivalen segundos y horas y metros y kilómetros, que es súper sencillo y todos lo sabemos. Para poder ver en MRU cómo es el tipo de movimiento, tenemos que analizar y ver 3 parámetros principales. Su velocidad, analizar qué pasa con la velocidad a lo largo del tiempo, qué pasa con la aceleración a lo largo del tiempo y qué pasa con su posición a lo largo del tiempo. A estas 3 variables que vamos a considerar, vamos a analizar cómo se van modificando, van a generar unas ecuaciones que se les llaman ecuaciones horarias. ¿Por qué horarias? Porque dependen precisamente del tiempo, así que por eso se les llama ecuaciones horarias. Las ecuaciones horarias se pueden reescribir de distintas maneras. Yo les voy a mostrar una tradicional, les voy a mostrar una cuando el tiempo y la posición inicial es igual a 0, que en muchos casos van a encontrar de que si no especifica que arrancó en la posición, no sé, 2 metros, si no especifica, vamos a considerar que arranca en la posición 0, como diciendo, bueno, yo lo empiezo a medir desde acá, listo. Desde donde yo me empiezo a mirar el objeto que se mueve, desde ahí arranca mi 0 y desde ahí prendo el cronómetro, por así decirlo, de manera imaginaria, y empiezo a analizar el movimiento. Así que vamos a ver estas 2 maneras de reescribirlos, pero van a ver que a lo largo de que vamos haciendo ejercicios y vamos analizando movimientos, van a ver que les va a resultar súper práctico anotarlo de la manera que a ustedes más les guste. Las ecuaciones horarias, les decía, analizamos la aceleración, la velocidad y la posición en función del tiempo. En el caso del MRU, la aceleración es igual a 0, o sea que ahí nuestra ecuación horaria no tenemos, es nula. La aceleración es igual a 0, no hay aceleración. Así que esa es una de las características principales del movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Una manera de calcular la velocidad es determinando cuánto se movió ese cuerpo, que sería la distancia, que acá, guiño, se los anoté con un poquitito más de especificación, un poquitito más de lenguaje técnico de la física, que sería un delta de x sobre un delta de t. O sea, cuál es la distancia que recorrió en función a cuál es el intervalo de tiempo que tardó en hacerlo. Y después podemos reescribir esta ecuación, la ecuación de la velocidad, de una manera distinta para poder averiguar la ecuación de la posición, porque obviamente no me voy a memorizar la ecuación de la posición como algo distinto si en realidad sale de esta. ¿Cómo sale de esa? Me anoté acá para mostrárselas en un costado. Sabemos que la diferencia de la posición, la variación de la posición es final menos inicial. La posición final menos la posición inicial. Y sabemos que el delta de t, no era necesario hacer esto, pero se los anoté, aunque después lo voy a reescribir de vuelta, es el tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, yo quiero averiguar cuál va a ser su posición final, en función de, a medida que va pasando el tiempo. O sea que mi idea es despejar posición final de esta ecuación. Por lo tanto, este tiempo final menos tiempo inicial, que está en el denominador de este lado de la igualdad, lo voy a pasar del otro lado realizando una multiplicación. O sea que la velocidad va a multiplicar a el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esto va a ser igual a lo que ya me había quedado acá, velocidad final menos, posición final, lo dije mal, menos posición inicial. Esto, yo les dije acá se los reescribí, pero sabemos que esto que está acá es delta de t, así que lo voy a volver a reescribir como b por delta de t. Y esto es igual a la posición final menos la posición inicial. Veníamos viendo que siempre la idea era despejar la posición final. Así que si quiero despejar la posición final,
la posición inicial, que es un término negativo en este caso, cuando va a estar del otro lado de la igualdad va a ser un término positivo. Por lo tanto, va a ser velocidad por delta de t más posición inicial igual a la posición final. Y de esa manera, de esta ecuación que yo tengo acá, despejo la posición final y obtengo esta que está acá, que fíjense que yo ya me la había anotado para dejarme anotado bien los espacios donde iba a ocupar cada uno. Me lo anoté al revés, pero bueno, no importa. Fíjense que llegué a la misma idea. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el intervalo de tiempo que tardó en moverse ese cuerpo. O por lo menos, no sé si diría intervalo de tiempo que tardó en moverse, mejor dicho diría el intervalo de tiempo en el que yo observé a ese movimiento que ya estaba. Sí, creo que así quedaría más lindo decirlo. Otra manera de reescribirlo es escribirlo en función del tiempo, como una ecuación matemática. O sea, ¿por qué como una ecuación matemática? En realidad nosotros, o ustedes ya seguramente vieron, función lineal o funciones cuadráticas, y en realidad tanto la lineal como la cuadrática van a describir los movimientos que vamos a realizar o que vamos a estudiar este año en física. MRU es un movimiento lineal que corresponde a una función lineal. Entonces, su estructura va a ser muy similar a la de una ecuación lineal. De hecho, voy a escribirla acá en un costado. Lo voy a utilizar esta en rosa. Fíjense, reescribo acá esta ecuación. Lo voy a reescribir esta más velocidad por delta de t. Yo esta ecuación la puedo reescribir en función del tiempo. ¿Eso qué sería? La puedo escribir como una función lineal. Yo voy a decir que en realidad la posición va a depender del tiempo. Siempre va a tener una posición inicial por la que va a salir y va a tener una velocidad que se va a multiplicar al tiempo en el cual yo quiero averiguar dónde va a estar esa posición en ese momento. Por lo tanto, va a ser velocidad por ese tiempo más esa posición inicial en la cual partió ese objeto en una primera instancia. Y si yo miro esto que está reescrito de esta manera y lo miro fuerte y lo miro muy fuerte, me doy cuenta de que en realidad tiene la estructura matemática de una función lineal. Esta x en función del tiempo sería como matemáticamente uno describe, por ejemplo, una y en función de x. Y si uno quiere saber cómo sería linealmente, cómo se describe una función, ¿qué dice? Es ax más b. Esa es la estructura tradicional. Y es igual a ax más b. Y fíjense que en realidad es la misma idea. Las variables principales que hay acá, en la parte que sería física del movimiento, es la x, que depende de t. Y en matemática tenemos una y que va a depender de los valores que adopte a x. Y fíjense que la estructura es la misma. Tenemos una pendiente, que es un valor constante, porque sabemos que la velocidad, como es constante. Y tenemos una posición inicial, que sería esta, que en este caso sería la que es ordenada al origen. Y fíjense que también es un valor constante, ¿sí? Que sería en este caso, bueno, de dónde salió y acá también. El b, tanto a y b son valores constantes. O sea que la estructura que tiene la ecuación horaria de la posición en un movimiento rectilíneo uniforme es la misma estructura que una ecuación lineal. Por lo tanto, el gráfico nos tiene que cumplir las mismas reglas y va a tener que dar prácticamente lo mismo. O sea, lo mismo que utilizamos mejor dicho, en matemáticas, lo podemos aplicar tranquilamente acá porque es precisamente la matemática que estamos usando para resolver, analizar cómo son este tipo de ejercicios. Lo que les puse acá es una reescritura que quería ver con ustedes sobre cómo sería cuando el tiempo es 0 y cuando la posición inicial es 0.
Cuando el tiempo es cero, ¿qué significa? Significa que no me especifica quizás en algún ejercicio en qué instante se empezó a registrar ese movimiento y cuál es el último registro, sino que nos dice, no sé, lo hace durante 10 minutos. O sea que no sabemos realmente a qué hora arrancó y a qué hora finalizó. Sabemos el intervalo. O sea que naturalmente asumimos que el tiempo inicial es 0 y que el final van a ser esos 10 minutos. Y lo mismo va a pasar con la posición inicial. Si no nos dice que comenzó en una determinada posición y que finaliza en otra determinada posición, simplemente si nos dice recorrió, no sé, invento, 5 metros, bueno, vamos a considerar que la posición inicial va a ser 0 y la final 5 metros. Como podría ser tranquilamente la inicial 5 metros y la final 10 metros. A ver, es indistinto, ¿sí? Simplemente lo consideramos 0 y hacemos que la matemática, la ecuación, sea más sencilla. ¿Por qué más sencilla? Y porque fíjense que obviamente la aceleración sigue siendo 0. Ahora, cuando vemos la ecuación de la velocidad, ya escribir delta dt y delta dx, ya el término inicial se fue, porque es igual a 0. O sea que es lo mismo escribir delta dx igual a x final y delta dt igual a t final. Así que por lo tanto escribirle x va a ser lo mismo porque va a ser algo directo y t va a ser lo mismo porque va a ser algo directo. Y en el caso de la posición, fíjense, yo acá les escribí con la posición inicial, pero si yo le quiero sacar la posición inicial, perdón, acá, y le saco también el tiempo inicial, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esta posición, esto va a ser igual a 0, así que no lo escribo, va a ser la velocidad por, y en vez de ponerle tiempo final menos tiempo inicial, le voy a poner tiempo. O sea que una manera de reescribir esto cuando el tiempo inicial es 0 y la posición inicial es 0, es escribir velocidad por tiempo, que es lo que generalmente se suele dar en nivel secundario para personas que estudien o chicos que estudien, mejor dicho, que no tengan orientación en ciencias naturales. Uno les dice, bueno, la distancia es velocidad por tiempo, que en realidad viene a raíz de todas estas ideas, ¿sí? De pensar en realidad la distancia como una diferencia de posición, de hablar del tiempo como una diferencia, un intervalo de tiempo, y que encima lo consideramos con un tiempo inicial y una posición inicial que es 0. Entonces esto no está mal, pero estaba sujeto bajo ciertas condiciones que son estas las que les estoy comentando. Cambio de hoja, porque lo bueno que tiene este tipo de ejercicios, este tipo de tema, es que no necesariamente necesito la hoja vertical. Yo me estuve fijando cómo se veía en el celu, porque particularmente en la compu el video anterior, o sea, se ve bien y aparte podía regular la resolución. Con el celu y la aplicación no sé si se puede regular la resolución porque soy malísima con la tecnología, pero al no tener desarrollos matemáticos súper largos como pasaba en el tema anterior, justo había hablado con un compañero diciéndoles que sí, si tengo resoluciones más pequeñas, puedo utilizar una hoja horizontal y espero que esto se vea mucho mejor. Y viene bárbaro por el tema de los gráficos. Ahí es donde me van a odiar y me encanta ver gráficos y me encanta que los gráficos estén a escala. Vamos a hacer un ejemplo de esto y vamos a ver gráficos como son en el caso del MRU para que se empiecen a habituar a realizar gráficos que vamos a hacer millones y muchísimos. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cuánta distancia recorre un cuerpo que se desplaza a 1,5 metros sobre segundos a lo largo de 20 segundos? Otro detalle. Metros es solo la M en minúscula y segundos es solo la S en minúscula. No se escribe seg de segundos porque en realidad, bueno, uno en la vida cotidiana lo escribe, pero en física no es correcto. La unidad en realidad es una S minúscula. Así que tratemos de respetar eso. Bueno, fíjense que me pregunta cuánta distancia recorre. O sea, no me pregunta cuál es la posición inicial, cuál es la posición final. Me habla de la distancia. O sea que en realidad lo que me está preguntando es cuál es su intervalo mejor dicho, su recorrido, ¿sí? Ese intervalo, esa diferencia de posición. Sabemos que se desplazó siempre con 1,5 metros sobre segundos, que es la velocidad, y que ese recorrido se registró durante 20 segundos. Bueno, para poder averiguar la distancia que recorre, yo quiero saber en realidad, netamente, yo quiero saber
¿En qué posición estuvo? O sea, ¿qué distancia recorrió? ¿En qué posición estuvo a los 20 segundos? Considerando de que arrancó en el 0, ¿no? Fíjense que acá no me aclara nada, no me aclara de que arranca en una determinada posición. No, no me lo dice. Entonces considero que arranca en posición 0. Entonces, en mi ecuación, sé que la posición inicial es 0. Quiero averiguar cuál es su posición cuando está en 20 segundos. Así que lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos. Solo eso. ¿Qué significa? Que la posición cuando esté en 20 segundos la voy a calcular. La posición inicial es 0 porque no me especifica. Como la velocidad, que es 1,5 metros sobre segundos, por el tiempo, que es a los 20 segundos. Y listo. Sencillamente eso. ¿Qué significa? Vamos a hacer la cuenta. Igual es fácil. 1,5 por 20 nos da 30. ¿Y en qué unidad queda? Bueno, fíjense que tengo segundos en el numerador y segundos en el denominador, por lo tanto, chiqui, lo simplifico. Entonces, la posición que va a tener a los 20 segundos va a ser de 30 metros. Ese cuerpo se trasladó 30 metros, voy a utilizar una regla porque este no anda muy bien, se trasladó 30 metros al cabo de 20 segundos con esa velocidad. Vamos a graficar para este cuerpo, no con este fibrón obviamente, vamos a utilizar otro marcador, vamos a utilizar este. Vamos a utilizar estos datos para graficar tanto sea para este movimiento su aceleración, su velocidad y su posición. ¿Qué dijimos de la aceleración? ¿Cómo era la aceleración? La aceleración es 0, siempre en un MRU es 0. MRU significa que la aceleración es igual a 0. Como yo quiero graficar la aceleración en función del tiempo, eso significa que la aceleración es la que va a estar en el eje Y y lo que está dentro, ¿sí? A lo largo de lo que está en función, va a estar siempre en el eje X, que en este caso en física siempre tenemos la característica, la particularidad de colocar el tiempo, si lo tenemos, de colocar siempre el tiempo en el eje X. Y otra cosa es respetar la escala. Eso es muy importante, aunque sea dentro del mismo eje. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un tiempo de 20 segundos, o sea que yo tengo que trazar a lo largo de la recta que está representada por el tiempo, que sería el eje X, tengo que marcar los 20 segundos. Yo puedo marcar que cada dos cuadraditos sean 1, o sea que, por ejemplo, va a ser hasta acá el gráfico, que se haga 1 centímetro vale 1 segundo. Bueno, se puede hacer sin problemas. Yo puedo hacer como hice en mi caso, que un cuadradito valga 1 segundo, o sea que en realidad estoy ocupando la mitad. O puedo hacer, por ejemplo, que cada dos cuadraditos sean, no sé, 5 segundos, entonces va a ser 5, 10, 15 y 20 y hasta acá quedaría el gráfico. Eso no importa, la escala la eligen ustedes, bueno, en función de cuánto espacio les queda en la hoja, cómo son los números, cómo la pueden adecuar. Eso depende de un montón de situaciones por las cuales van a elegir la escala. Lo importante es que haya una escala. ¿A qué me refiero? Si este cuadradito vale 1, no significa que este cuadrito vale 1, el cuadrito siguiente vale 4, el otro vale 8, el otro vale 23. No, eso no se puede. Siempre tiene que estar escala. La escala la eligen ustedes. Siempre, pero tiene que existir esa escala. Yo particularmente utilicé, repito, que un cuadradito, o sea, medio centímetro, sea 1 segundo. Por lo tanto, en 10 centímetros tengo 20 segundos. Eso lo arman y lo eligen ustedes a su gusto. Lo utilicé para todos los gráficos porque me pareció un tamaño más o menos adecuado y me deja espacio por si quiero hacer alguna anotación. Fíjense qué criterio utilicé, mejor dicho, yo para poder realizarlo. Y en el caso del eje Y puede utilizar el mismo criterio o puede utilizar otro. Pero lo importante es que exista ese criterio, no que sea lo que se me cante, ¿sí? Entonces, vamos a graficar esto. La aceleración vale 0. Significa que tengo de este lado todos los valores positivos y tengo de este lado todos los valores
negativos. ¿Cuánto vale la aceleración cuando empiezo a registrar el movimiento? La aceleración vale 0. Al cabo de 5 segundos, por ejemplo, ¿cuánto vale la aceleración? Vale 0, o sea que se mantiene ahí. Al cabo de 10 segundos, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Al cabo de 15, 0. Al cabo de 20, 0. Al cabo de un año, 0. Al cabo de 100.000 años, 0. ¿Por qué? Porque MRU no tiene aceleración. Significa que no importa cuánto tiempo tarde, si estamos en un MRU, nunca vamos a tener aceleración. Uno esos puntos y sabemos que nos va a dar una línea recta horizontal coincidente, lo marco así porque es finito, así se nota bien, coincidente con el 0. Fíjense que acá está el 0 de aceleración. Si vamos para acá tendremos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, estoy en 0. No tiene aceleración MRU, siempre este gráfico en todos los ejercicios de MRU, siempre el gráfico de la aceleración va a ser así, más largo, más corto, pero va a ser así. Una línea recta coincidente con el 0 de las I, que en este caso está representada por la aceleración, y nos indica que no hay aceleración. ¿Qué va a pasar con la velocidad? La velocidad se mantiene constante. Significa que le pasa lo mismo con la aceleración, pero no va a valer 0, no va a valer 0, va a valer un número. No importa qué número sea, siempre va a valer el mismo, ¿sí? La aceleración siempre es 0, pero la velocidad siempre vale lo mismo y no vale 0. Porque si valiera 0, estaría quieto, ¿sí? Vamos a ver, en este caso, sabemos que se mueve a 1,5 metros sobre segundos. ¿Eso qué significa? Que cuando yo empiezo a ver ese objeto, se mueve a 1,5 metros sobre segundos. Fíjense que yo acá marqué 1 con una escala de cada 2 cuadraditos, 1 centímetro vale 1. Y aproveché que era 1,5 para marcar la mitad. Cuando estamos en el instante 0, vale 1,5. Al cabo de 5 segundos, vale 1,5. Al cabo de 10 segundos, vale 1,5. ¿Qué pasa con la velocidad a los 15 segundos? Vale 1,5. A los 20 segundos vale 1,5. Siempre vale lo mismo. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Sí? En MRU, la velocidad es constante. O sea que si en este caso vale 1,5, siempre va a valer 1,5. Siempre. Vamos a unir esos puntos y vamos a trazar esta gráfica. Y ahí tenemos el gráfico de la velocidad en función del tiempo. La velocidad puede ser positiva o puede ser negativa, pero siempre es constante. ¿Qué significa? Que siempre es horizontal. Puede estar del lado de los positivos o puede estar del lado de los negativos, pero siempre es así, nunca va a estar inclinada. No tiene en ese caso pendiente, ¿sí? Siempre es paralela al eje X. ¿Por qué? Porque es constante, porque no cambia. Para realizar el gráfico de la posición en función del tiempo, vamos a necesitar sí o sí armar una tabla de valores. ¿Qué hacemos con esta tabla de valores? Vamos a asignarles por lo menos entre 4 y 5 datos de tiempo, desde que comenzamos a observar el movimiento hasta que tenemos el dato final del último instante en el cual lo observamos. Por eso yo elegí 0, 5, 10, 15 y 20 segundos y vamos a ubicar en qué posición se encuentra para cada uno de esos tiempos el objeto que se está moviendo. Vamos a necesitar entonces la ecuación, que ya la habíamos utilizado antes para averiguar el tiempo en 20, pero ahora vamos a utilizar esa misma, pero para averiguar los tiempos en 0, 5, 10, 15 y 20. Y fíjense que le coloqué ítem 1, 2, 3 y 4 a cada uno de estos cálculos que vamos a realizar para poder completar la tabla de valores y con esa tabla de valores poder hacer el gráfico correspondiente. En el caso del primero, en el ítem 1, el tiempo es 0, entonces cuando voy a reemplazar en la ecuación, reemplazo
para el tiempo que sea igual a 0, por lo tanto va a quedar multiplicando por 1,5 metros sobre segundos y su resultado, que es 0, que ya pueden ver que está resuelto, es la posición en la que se encuentra cuando comenzamos a observar ese movimiento. Tenemos que hacer lo mismo para 2, 3, 4 y 5. Sería para la posición en el segundo, que serían 5 segundos, sería 1,5 metros sobre segundo por 5, 1,5 por 5, y nos daría un resultado de 7,5 metros. Segundo con segundo se simplifica. Hacemos lo mismo para el caso 3. Ese resultado acá sería 7,5, me comí el 0,5, 7,5 metros. En el caso del 10 sería 1,5 por 10 segundos, que daría 15 metros, o sea que acá serían 15 metros. Después sería en el 4, 1,5 por 15, 22,5 metros. Hago las cuentas rápido, pero bueno, porque es repetitivo y para no ocupar tanto tiempo de video. Y después en el 5, en el ítem 5 sería 1,5 por 20. Que el resultado ya sabíamos, porque lo habíamos hecho antes, era de 30 metros. Por lo tanto sería 30 metros. ¿Qué hicimos? Agarramos la velocidad y la multiplicamos por 0. Agarramos la velocidad y la multiplicamos por 5. Agarramos la velocidad por 10, por 15 y por 20. Y obtuvimos los resultados de cada una de las posiciones. Vamos a agarrar esta tabla de datos y vamos a plasmarla al gráfico. Cuando el tiempo está en 0, o sea, esta línea, la posición es 0, o sea que tenemos el 0, 0. Cuando el tiempo es 5, la posición es 7,5. O sea que estamos en 6, esto es 7 y la mitad sería más o menos por acá. Esta sería más o menos 7,5. 7,5. Cuando está en 10 vale 15. Entonces, cuando está en 10 vale 15. Unimos esos dos y ahí obtenemos el otro punto. Cuando el tiempo es 15 vale 22,5, o sea que cuando esto es 15 hay que subir hasta 22,5. Más o menos por acá estamos en 21. Acá estamos en 21. Esto sería 22, esto sería 23, así que la mitad sería hasta acá. 22,5. Y el último es 30, que es el que teníamos marcado acá. Voy a marcar primero hasta donde tiene que subir. Y 30, que era el resultado que ya en realidad ya sabíamos. Obtenemos ahí el punto. ¿Qué significa? Que vamos a unir todos los puntos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos el gráfico de la posición en función del tiempo. Este gráfico lo vamos a poder hacer sin problemas con una regla, porque es una línea recta, porque es una función lineal, y nos puede quedar así, de manera creciente, o nos puede quedar inclinada hacia abajo, pero siempre es una línea recta. Y esta es la gráfica de la posición en función del tiempo. Vamos a hacer ejercicios, ¿sí?, para graficar aceleración, velocidad y posición en función del tiempo, y vamos a hacer algunos ejercicios con algunas preguntas de en qué posición está para tal tiempo, o por ejemplo si salió de otra posición con tal característica, cuánto tiempo tardó en llegar a tal lugar. Vamos a hacer ese tipo de ejercicios y vamos a graficar
voy a hincharles con graficar y voy a estar muy atenta a mirar que hagan escalas.